Buenas noches, hermanos, siervos de Dios y todos los que nos sintonizan por este canal. Un saludo, un abrazo, un ánimo para seguir adelante. Hoy tocaremos un tema importante: despiértate tú que duermes. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la palabra, por el consejo, por la enseñanza que tú continuamente traes a nuestra vida para que vivamos de la manera sabia, correcta y entendida, agradándote y haciendo lo que llena tu corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nosotros somos del día y no somos de la noche, si no somos más de las tinieblas, si no somos de la luz, debemos de vivir permanentemente en esa luz y debemos caminar acorde a las demandas, a los principios de Dios que nos favorecen en todo. Pablo dice: por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando dice que debemos despertarnos, esto no está hablando de un sueño físico, sino está hablando de un sueño espiritual, que debemos despertarnos de la apatía, del sueño espiritual, de lo dormido que podemos estar distraídos y con indiferencia a las cosas espirituales, porque nos ha traído algo y nos ha inquietado y distraído algo, y como que estuviéramos durmiendo profundamente, olvidándonos que tenemos que estar despiertos, que debemos dejar el sueño, que debemos dejar la apatía, que debemos dejar el descanso, porque nos llaman a una vida de luz, a una vida que resplandezca en medio de las tinieblas, a una vida diferente a la que trajimos. Por lo cual dice Pablo: despiértate, despiértate. Tú que duermes, deja el sueño, levántate. Tres cosas importantes. Si yo no me despierto y venzo el sueño, no me voy a levantar nunca. Pero si me despierto y domino el sueño, me levanto, me paro y me levanto de la muerte y de la estática espiritual que ha tomado mi vida, que ha amarrado mi vida, yo necesito ser suelto. Yo necesito ser
libre y te alumbrará Cristo y se manifestará el Señor. El Señor no te puede iluminar en la apatía, en el sueño, en la comodidad, en el estar postrado sin hacer nada para Él, en el estar acomodado, distraído, soñoliento. Dios quiere que te levantes de esa condición. Y Él apela a tu voluntad y te dice, despiértate y levántate. Cuando tú tomas la decisión y te despiertas del sueño espiritual, entonces vences el sueño. Pero cuando te levantas, entonces vences la apatía y la comodidad. Tú y yo necesitamos espiritualmente levantarnos de los muertos espirituales. Si Jesús nació en ti, no es para estar durmiendo o para vivir en una muerte espiritual indiferentes a la presencia de Dios, a la vida de Dios. Debemos de activarnos y de movernos en el poder del Señor, en el mover del Espíritu, en la búsqueda, en el interés. Necesitamos hacer algo, levantarnos y activarnos, levantarnos y servir, orar, hacer algo, estar en la presencia de Dios, orar. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y se manifestará su poder, su presencia, su gracia. Hay cosas que debemos hacer nosotros y que debemos decidir nosotros. Y hay cosas que el Señor va a hacer a nuestro favor. Pero si yo no tomo la iniciativa y la decisión de despertarme de la condición en la que me encuentro espiritualmente, el sueño no se va a ir de mí si no trato de despertarme. Y levántate de los muertos, levántate de los que duermen, levántate de los que perdieron la actividad, levántate de los que perdieron la noción del tiempo. Levántate de los que perdieron el interés por la vida espiritual. Despiértate y levántate. Deja el sueño, deja la muerte espiritual, la comodidad espiritual. Y cuando tú hagas eso y tomes la iniciativa, te alumbrará Cristo, te guiará, se manifestará en tu vida. Y entonces tendrás una vida con incentivos, con deseos de servir, con deseos de estar en su presencia. Tienes una vida alegre, con propósito, esperando de Él cosas maravillosas. Debemos despertarnos del sueño espiritual. Debemos de dejar el sueño que nos tiene atrapado y hemos caído en él. Debemos levantarnos de los muertos en el espíritu, porque hemos nacido de nuevo. Y entonces nos alumbrará nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tendremos vida, tendremos acción. Estemos pues despiertos y levantémonos, dándole testimonio a los demás con la luz de Cristo, de una vida gloriosa, de una vida diferente, de una vida de victoria, de acción, de éxito, de metas, de logros, de objetivos, de incentivos para poder vivir y alcanzarlo en el Señor. Tenemos que activarnos, tenemos que decidirnos, tenemos que tomar la iniciativa. No es tiempo más de dormir. Despiértate, despiértate. Tú que caíste en el sueño espiritual, despiértate. Decide despertarte y decide levantarte. Incorpórate
y vences la pereza, la apatía espiritual. 1 Tesalonicenses 5:7 dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos, estemos despiertos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pablo quiere decir que nosotros ya no estamos en las tinieblas, no estamos en la noche, estamos alumbrados y somos del día y somos luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Dejemos de dormir, velemos, estemos despiertos. Y cuando se habla de vela es que aunque sea de noche, mantente en vela, en vigilia, preparado, mantente despierto. Seamos sobrios, quiere decir no embriagarse o caer en embriaguez. Pues los que duermen, de noche es que duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Si nos mantenemos en vela, nos mantenemos sobrios. Si estamos despiertos, estamos buscando a Dios, estamos en comunión con Dios, estamos en intimidad con Dios. Y no caeremos en las tentaciones de la embriaguez. Los que se embriagan de noche lo hacen porque no conocen la luz. La embriaguez, Dios no la acepta, no la avala. De noche se embriagan. Ellos pertenecen a las tinieblas. A ellos no les ha alumbrado la luz, pero a ti ya te alumbró la luz. Así que tenemos que velar y mantenernos despiertos. Debemos vigilar para mantener la luz. Estén vuestras lámparas encendidas y preparados para la venida de nuestro Dios. Las vírgenes que se durmieron, que cabecearon y se durmieron, no se prepararon con aceite. Y cuando vino el esposo y quisieron tener aceite, era muy tarde. Pero las otras vírgenes se mantuvieron despiertas, velaron, fueron diligentes, se prepararon con aceite. Y cuando vino el esposo estaban preparadas y se fueron con él. Este es un tiempo en que no debemos dormir, en que no debemos ni siquiera cabecear. Este es un tiempo en que tenemos que mantenernos en vela, en vigilia, en búsqueda, llenándonos del aceite, preparados para la venida de nuestro Dios. No es tiempo de dormir. No es tiempo de cabecear, no es tiempo de acomodarse. Es tiempo de vigilar, de buscar, de llenarse de la presencia de Dios. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Muy interesante este pasaje que Pablo nos presenta. 1 Tesalonicenses 5, 6 y 7. Luego nos dice el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Uno de los aspectos interesantes por los que tenemos que levantarnos del sueño o despertarnos del sueño y levantarnos de entre los muertos, porque no estamos muertos. Mirad pues cómo andéis con diligencia. Si una persona no se despierta y no se levanta y se ve en un espejo y ve su condición, no va a poder cambiar esa condición
si no se ve en el espejo. Debemos ser diligentes, activos, tomar la iniciativa, no esperar más tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Debemos de ser diligentes, debemos de ser activos, debemos tener el interés, debemos tener la iniciativa de mirar nuestra condición diligentemente. Solo una persona que despierta y se levanta de la cama, del sueño y de la muerte espiritual, puede verse en el espejo y considerar su condición y ocultar la realidad de su vida espiritual para poder tener un cambio. Esto es gradual. Despiértate, levántate y mírate en el espejo con diligencia sobre cuál es la realidad de tu condición espiritual. Este mensaje es para levantarnos del sueño, es un mensaje restaurativo, aplicativo a nuestra vida. Debemos ser diligentes en considerar en la condición en la que estamos. La Escritura dice en Corintios que la Biblia, la palabra de Dios, es como un espejo y que cuando tú la lees refleja tu condición y puedes ver la diferencia de la palabra y la imagen que tú estás mostrando a través de la aplicación del espejo. Tú y yo necesitamos mirarnos a nosotros mismos y hacerlo con diligencia y hacerlo con iniciativa y hacerlo diariamente como nos miramos físicamente en el espejo sobre la condición en la que andamos, sobre la forma en la que vivimos, sobre la manera en que nos conducimos, sobre la manera en que mostramos a los demás el tipo de vida que estamos teniendo. Cuando nosotros somos diligentes y nos miramos y estudiamos nuestra condición y aplicamos la palabra en nuestra vida o nos vemos en el espejo y vemos nuestra real condición para poder tener un cambio. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esto quiere decir, no justifiquemos ante Dios y la palabra la condición en la que andamos o la condición en la que vivimos que no es agradable a Dios. No tenemos que justificarnos neciamente, sino sabiamente. El avisado ve el mal y se aparta de él. El sabio ve el mal y se aparta de él. Mas el necio recibe el daño. Mas el que no es sabio, el que es sencillo, el que no entiende o no quiere entender, va y recibe el mal, recibe el daño. Mira con diligencia tu condición y aplícate la palabra personalmente con sabiduría, porque el reflejo de tu corazón sale a luz a través de la palabra. Porque la condición interna, la palabra la saca a luz. Seamos sabios. El sabio ve el mal y se aparta, mas el simple o el necio lleva con él el daño. Debemos
luego de levantarnos, mirar nuestra condición diligentemente. Todos los días, todas las mañanas, antes de salir de casa, sobre la realidad en la que estamos caminando. Y no debemos hacerlo insensatamente. Si debemos hacerlo como lo harían los sabios, aplicándose la palabra personalmente y reconociendo su fallo, su error y su condición. Analicemos con sinceridad la realidad de la condición en la que hemos caído y analicémosla para tomar las decisiones de cambio, para poder ser diferentes y humillarnos ante Dios, entregándole el corazón, entregándole la condición, entregándole la mente. Dios quiere ayudarte. El enemigo te culpa, te acusa, te mete miedo, te dice que no vas a poder, te dice que ahí te vas a quedar. Tú tomas la decisión, despiértate, levántate, mírate, aplica la palabra a tu vida, reconoce tu condición, confiesa tus errores, confiesa tus pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él te dará la fuerza para levantarte del bache en que has caído, de la comodidad en la que has caído, de la apatía en la que has caído, de la indiferencia en la que has caído. Levántate, levántate. Y te alumbrará Cristo. Miremos en el verso 16. ¿Para qué debemos conocer nuestra condición? Para aprovechar bien el tiempo. La persona que duerme y la domina el sueño y pasa horas de horas durmiendo, está amarrada y atada por el sueño. Esa es una lucha no con Satanás, sino con Satanás. Tiene que tomar la decisión. No pierdas el tiempo. El que se acuesta a dormir se olvida de las responsabilidades que tiene. Se olvida de la condición en la que vive. Cuando tú te acuestas a dormir y no es hora y es de día, y no te quitas la pijama, el sueño te amarra y te tiene horas y estás perdiendo el tiempo. Ese tiempo que puede ser productivo para muchas cosas en el Señor. Ese tiempo que puede ser productivo para leer, para estudiar, para activar, para orar, para meditar la palabra, para accionar, para servir. No puedes perder el tiempo, porque el tiempo perdido en el Señor no lo puedes recuperar. El tiempo que dejemos a la deriva es un tiempo perdido que después te va a doler haberlo perdido. Aprovecha bien el tiempo. Los días, los meses, los años pasan, se van. No lo podemos detener. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. No es tiempo de dormir. No es tiempo de descansar. No es tiempo de dormir. No es tiempo de apatía. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de despertarse. Es tiempo de verse, de aplicarse la palabra. Es tiempo de consagrarse y de buscar a Dios.
Es tiempo de hacer la voluntad del Padre. Por tanto, no seáis, aprovechando bien el tiempo. Eso vamos. Porque los días son malos. Tu aprovechamiento, le dice Pablo a Timoteo, tu aprovechamiento debe ser manifiesto. Aprovecha el tiempo. Aprovecha las horas, aprovecha los días, aprovecha los años. No dejes que se te vayan de las manos. Después lo vas a lamentar. Aprovecha el tiempo para buscar a Dios. Aprovecha el tiempo para estar en su presencia. Aprovecha el tiempo para meditar en su palabra. Cuando uno tiene la pijama y no se la quiere quitar, el sueño te amarró. No tienes deseo ni de bañarte, ni de salir de tu cuarto. Quieres estar acostado. La atadura del sueño, de la pereza, de la apatía te amarró. Pero tienes la decisión y la voluntad para poder levantarte, para poder decidir, para poder avanzar, para poder mirarte, para poder bañarte, para poder higienizarte, porque te miraste en el espejo que estás mal. Tú puedes vencer y tienes la decisión. Toma la decisión, toma la determinación, toma la iniciativa. Deja de lamentar, deja de decir que no sirve para nada. Deja de decir que tu vida es un fracaso. Deja de decir que no sirves y que estás robándole oxígeno a los demás. Eso es lo que quisiera el enemigo. Tú tienes potencial, tú tienes mucho que dar, tú tienes mucho que transmitir. Dios te escogió con un propósito, con un objetivo, porque vio el potencial y la gracia derramada sobre ti para poder levantarte. Deja de sentirte de más. Deja de sentirte fracasado. Deja de lamentar que no cambia nada. Deja de hablar de suerte, porque Dios te hizo tener la suerte de los santos en luz. Así que no tienes por qué quedarte en esa condición. Aprovecha bien el tiempo. Por eso ahora que estamos en casa y que por mucho tiempo no pudimos salir, era de aprovechar el tiempo. Era no de matarlo, no de sentarse en una pantalla de televisión. Era de escudriñar la palabra, de hacer algo en casa, de componer una puerta, de componer una ventana, de pintar una pared. Era de aprovechar ese tiempo. Era tiempo de estudiar, de meditar, de planificar, de hacer planes para después de la pandemia. ¿Cómo vamos a activarnos? Levántate del sueño. No era un asunto de quedarse dormido todo el día, era un asunto de activarse. Actívate, levántate, despiértate, mírate, aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Cuando los días son malos, entonces hay que aprovechar el tiempo. Cuando los días malos no te permiten ir al trabajo, ir al estudio, es tiempo que mires la forma para aprovechar el tiempo. Es tiempo que medites cómo puedes aprovechar ese tiempo. Aprovecha el tiempo, no mates el tiempo. Actívate, levántate. Si estás sumergido en la autocompasión, en la culpabilidad, en la acusación, en el fracaso, en la derrota, en la debacle, levántate, levántate, despiértate de esa condición. Mírate en el espejo de la palabra. Diligentemente aplícate, no veas en otros el mal,
mira tu condición. Mira en qué condición estás. Cuando uno se mira al espejo y no se ha levantado, o no se había levantado, no se ha bañado, eso que te motive a dejar de estar así, despeinado o despeinada, con algunos chelecitos por la falta de baño, con esa ropa que es para dormir. No, quítate esa condición, quítate esa forma en que te ves, métete a la ducha, arréglate, peínate, ordénate el rostro. A los varones nos es más fácil. Bueno, mujeres, arréglense con esos toques que se dan que son muy de mujer, pero arréglate, comienza a activar, comienza a trabajar desde la computer, comienza a hacer planes, comienza a preparar una buena sopa. Levántate de ese ánimo que tienes bajo, de esos valores que tiene por el suelo. Dios no se confundió en escogerte. Es más, nunca se confundió en crearte y en hacerte una persona. Y si te trajo a sus caminos es porque eres útil, es porque a Él le sirves. Deja de decir que eres inútil, que estás de más. Levántate de ese sueño. Tienes a Jesús. Estás dentro de los muertos, viviendo muerte, fracaso, destrucción, dolor y negativismo. Levántate tú que duermes. Muchos que tienen depresión lo que hacen es dormir y dormir y dormir. Levántate de esa depresión. Vence esa depresión. Sal de ese cuarto. Sal de esa cama. Quítate ya esa pijama. Prepárate y arréglate. Mírate en el espejo y peínate. Mira y échate en el rostro lo que hace ver una vida radiante y no una vida deprimida, lamentosa, en donde el enemigo te ha puesto. Sal de ahí. En estos días en que la depre, en que la frustración, en que la tristeza, en que el encierro te hacen sentir mal, levántate, ponte de rodillas, clama a tu Dios, medita la palabra, acciona, despiértate, levántate, mírate, báñate, arréglate, sal de ahí y te alumbrará Cristo y saldrás radiante y saldrás bajo la unción y saldrás con los valores que el cielo te ha dado y saldrás con las victorias que el cielo ya ganó para ti. Deja de confesar derrota y fracaso y destrucción y dolor. Deja de decir que eso no se arregla o los problemas que tienes son los más grandes que existen en este mundo. Deja de decir que eres la persona más infortunada que ha habido. Deja de hablar eso. Declara la palabra. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo venzo en Cristo. Todo lo supero en Cristo. No digas que nadie te ama. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él no te va a dejar. Él te ama. Él te ama. Se dio en la cruz y lo dio todo por ti. Aún tu más mínima necesidad y petición, Él la toma en cuenta. Así que aprovecha el tiempo. Comienza a producir. Comienza a equiparte, comienza a crecer, comienza a desarrollar, comienza a entender mejor la palabra, comienza a tener una intimidad más profunda con Dios. Aprovecha el tiempo, porque aunque los días son malos, que aunque los días son oscuros, aunque los días sean difíciles, tú vas a ver la luz de Jesús. Él te va a alumbrar y vas a ver las cosas distintas y las vas a ver en luz y las vas a ver en victoria. Date cuenta de lo que Dios te ha beneficiado, de lo que Dios te ha rodeado, de lo que Dios te dio a ti y no se lo ha dado a otros. Has sido favorecido,
has sido favorecida, has sido bendecido, has sido bendecida. Ya vendrá lo que quieres. A otros le hace falta lo que tú tienes, pero lo que aún no tienes vendrá. Aprovecha el tiempo. Sé productivo. No dejes que Satanás te amarre en la cama. Las sábanas, quítatelas. Acciona, decide, levántate, 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 ya es tiempo. No importa la hora. Levántate, quítate la pijama, arregla la cama. Porque cuando no es arreglada la cama, eso te baja el ánimo. Cámbiate, ponte bien, ponte ordenadamente, prepárate y comienza a aprovechar el tiempo en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico. Aprovecha el tiempo, aprovecha el descanso forzoso, aprovecha el estar en casa, estudia, medita, prepárate, haz tus labores, haz tu trabajo. Cuando estás ocupado, te sientes bien, te sientes útil y te sientes en paz. Y Dios te bendice. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque los días son oscuros, porque los días son difíciles, pero aprovecha el tiempo, ocúpate en producir, ocúpate en hacer algo, ocúpate en pensar que eres útil, ocúpate en las habilidades que tienes. Cuando muy comenzaron estos días de encierro, no solo para ustedes fue difícil, para mí fue muy difícil el cambio. Toda la semana saliendo, una vez por mes siempre fuera del país, trabajando. Una vida de mucho activismo, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad en Dios, por supuesto. Pero el quedar encerrado sin ir a la esquina, el quedar encerrado y que a las 4 de la tarde no pudiera salir, el quedar sin movimiento cuando hubieron varios días que no podíamos salir, fue una cosa muy difícil para mí. Porque uno se cansa de estar sentado, se cansa de estar acostado. Y como no podíamos salir según los requerimientos que se tomaron, que fueron beneficiosos por supuesto, lo que hice fue recordarme de mis habilidades y de poder hacer una zapatera y ordenar muchas cosas que estaban desordenadas en el closet. Y me llevó tiempo y comencé a meditar cómo hacer la zapatera y la comencé a hacer. Y aprovechando el tiempo no me deprimió, sino yo lo deprimí a él. Y aprovechando el tiempo haciendo algo que es la habilidad de uno, y lo comencé a hacer. Siempre me gustó trabajar con madera. Y lo estuvimos haciendo. Y fue una cosa linda, una cosa tremenda. Luego, la fachada de la casa le hacía falta una pintada, teníamos pintura, y ese tiempo casi nunca me quedaba. Pero ahora que tengo el tiempo, entonces aprovecho bien el tiempo. Habían algunos hoyitos que cerramos, y luego le dimos una buena pasada de pintura y la fachada se vio mejor. Es que cuando pintamos y vemos diferente el ambiente, eso aún nos ayuda para estar positivos en Dios y para estar animados en Dios. Cuando aprovechas bien el tiempo. Miren, estos meses, que fueron largos, 5 meses, yo aproveché el tiempo. Me metía horas de horas meditando la palabra y preparando estudios, que cuando sentieran la 1 de la mañana, y yo contento por lo que Dios comenzaba a darme, y a darme, y a darme. Luego pasaba algunas horas orando, pero en el día hacía algo en la casa.
ordenábamos algo en la casa. Y a veces por los compromisos de trabajo que uno tiene, porque el tiempo no le alcanza, no puede hacer estas cosas. Aprovecha el tiempo. Métete a la computer y comienza a activar lo que sabes, lo que te gusta. Comienza a prepararte, comienza a escribir, comienza a leer, prepárate, edúcate, cambia tu mente. Mejor si lees un libro que te cambie la mentalidad y que te haga vivir con incentivos. Mejor si es un libro que te despierte las habilidades que tienes. No te lamentes. La depre se va a ir. La ansiedad se va a ir. Despiértate. Tú que duermes. No es la salida. No es cómo vas a vencer. Levántate de entre los muertos, porque no eres muerto, pero estás entre ellos. Y te alumbrará Cristo, te pondrá radiante, te pondrá activo, te pondrá a hacer las cosas hermosas que sabes hacer. Levantará tus valores, levantará la gracia preciosa que puso en ti. Así que no es tiempo de dormir. Mírate al espejo, aplica la palabra, cambia tu decisión, límpiate por la palabra y por la sangre y confiesa tus pecados y cambia. Aprovechando bien el tiempo. Si no, debemos de actuar correctamente. Ya no dormidos, sino aprovechando el tiempo en lo que es provechoso y práctico. Porque los días que estamos viviendo son malos, son oscuros. Hay días que, aunque haya sol, para algunos son oscuros y como que estuvieran nublados. Debemos utilizarlos para orar y ser fortalecidos. O debemos de leer la palabra, meditarla, guardarla, vivirla, aplicarla y vivirla. O en lo que tú eres fuerte, en tu carrera, en tu estudio, en tus habilidades, en tu entendimiento. Hay mujeres que les gusta muchísimo las flores, arreglarlas, regarlas, quitarle las ramitas que ya no funcionan. Hazlo. Hay mujeres que les gusta el arreglo, la limpieza y el desecho de cositas. Hazlo. Hoy hay tiempo. Cuando hacemos las cosas minuciosas nos lleva tiempo, pero el tiempo no nos amarra ni nos deprime. Hagamos algo que podamos ver que nos edifique y que nos levanta. Ya no es tiempo de depresión, de ansiedad, de culpabilidad, de tristeza, de no sirvo para nada, que soy de más, que soy un fracaso, que soy una desgracia. Aplícaselo al diablo porque eso es lo que él es y te lo quiere pasar a ti. Tú eres justificado, eres hijo, valorado, escogido, nacido de nuevo, con las promesas de gloria, con las promesas de bendición. El diablo está condenado. Que no te pase a ti eso. Así que mucho ánimo. Esta palabra te va a sacar. Esta palabra es aplicativa a este tiempo. Para entender su voluntad. Por eso debemos despertarnos del sueño. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Una persona insensata es que no tiene sensatez para pensar y no le saca provecho a nada. A veces cuando nos embrecamos nos ponemos necesitos. Nos volvemos insensatos que ya no queremos pensar ni razonar. Medita un momento. Razona. Sé sensato. Cambia tu mentalidad. No te enfrasques ni te dejes atar por esas ideas de que no se puede. Por tanto, no seáis insensatos, sino sensatos, entendidos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Y la voluntad de Dios para tu vida es tu bienestar, tu madurez, tu victoria. Él quiere que dejemos las niñerías o las chiquilladas. Él quiere que seamos hombres y mujeres maduros y sensatos para pensar. Él quiere que entiendas qué es lo que a Él agrada. Porque cuando estamos deprimidos o desanimados es cuando pensamos cualquier cosa negativa y nos aferramos a ella. Y comenzamos a hacer niñerías, berrinches, chiquilladas. No. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, sensatos, comprensivos, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios, la elección por la cual Él te trajo a sus caminos. Por eso debes despertar para agradecerle a Dios y pensar con sensatez, dejando la depresión y dejando de dormir por la depresión. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para vivir en ella agradable, buena, agradable y perfecta, que te dará paz, gozo, alegría, incentivos, victoria, metas hacia adelante para poder alcanzar. Por tanta maldad y los días peligrosos que vivimos, no debemos ser insensatos para vivir en Cristo, sino debemos de ser sabios y entendidos y cautos y con una mente prudente para saber vivir y conocer cuál sea la voluntad de Dios para todos nosotros, para poder ser guardados y protegidos por Él, viviendo una vida activa, productiva, llena de fruto, de beneficios y venciendo cualquier adversidad, cualquier situación difícil que a todos nos toca vivir, que a todos nos toca enfrentar, que a todos nos toca pasar, pero debemos hacerlo con la fe, con el poder del Espíritu, con la gracia de Dios, con los principios de la palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Deje el afán, la preocupación, la ansiedad y la desesperación. Él te va a dar la victoria. Ay, pero si hace muchos años, no pelees con Dios. Ni trates de pensar que Dios no es poderoso para hacerlo. Él tiene su tiempo. No destruyas lo que Dios edifica. Hay un pasaje que dice que la mujer que no es sabia, con sus manos destruye su casa. Pero la mujer sabia edifica su casa. El hombre sabio edifica su casa, no destruye su casa. Nuestras actitudes, decisiones, formas de vida, maneras de pensar influyen en nuestros hijos. Nosotros que somos padres, influyen en ellos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto lo debemos de tomar en cuenta. Porque cuando pensamos insensatamente ya no agradamos a Dios ni queremos entender qué es el deseo de Él para nosotros, sino nosotros queremos pensar de una manera distinta
Y en lugar de encontrar una respuesta positiva, encontraremos una respuesta negativa. Es tiempo que salgas del sueño espiritual que tanto te atormenta. Es tiempo que te levantes de entre los muertos espirituales. No tienes nada que estar haciendo ahí. Conoces a Jesús, conoces su palabra, tienes al Espíritu, promesas preciosísimas, miles de miles en la palabra. No puedes estar en esa condición. Así que no hagas lo que tú piensas que es mejor. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y en todas tus decisiones, y Él enderezará tus veredas. Sé sensato, sé entendido de lo que Dios ha determinado para tu vida, y no determines otra cosa que dañe el diseño y el propósito de Dios en tu vida y en la vida de los tuyos. Cierra tus ojitos, renuncia a la depresión, renuncia a la apatía, renuncia al pesimismo, renuncia a la culpabilidad, renuncia a esas palabras que dicen que no sirve para nada, que tu vida es un fracaso, que estás de más y que le estás robando oxígeno a los demás seres humanos. Esa es una mentira. No diga que no sirve para nada, porque tienes un potencial que tiene que ser activado para bien y usar bien el tiempo en lo que estás viviendo. Renuncia a la depresión, renuncia a la ansiedad, renuncia a la preocupación, renuncia a la culpabilidad y vas a salir de ello. Decide levantarte hoy. Decide despertarte hoy de ese sueño que te atormenta. Y mírate en el espejo y métete al baño. Báñate, arréglate, ponte tu mejor ropa, porque tú eres importante para Dios. Porque tú tienes habilidades y vas a aprovechar el tiempo usando esas habilidades. Y no importa que los días sean malos, aprovecha el tiempo. Y debemos de ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y está escrita en la palabra. No haga lo contrario. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te conviene. Hacer lo malo, hacer lo contrario a lo que Dios quiere para ti. Dile: Señor, perdóname, te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego esos pensamientos que me deprimen, que me acusan, que me condenan y me hacen sentir que no valgo para nada. Tú moriste por mí en la cruz y para ti sí valgo. Tu vida para Dios vale mucho, por eso Jesús murió por ti, por el alto precio de su sangre. Así que entrega tu corazón, entrega tus pensamientos, tus emociones y comienza a tomar decisiones en Dios y agradarlo. Es tiempo de que aproveches muy bien tu tiempo, porque Dios va a utilizar el talento y la gracia que puso en tu vida. Señor, quebranto la depresión, la tristeza, el espíritu de acusación, el espíritu no sirvo para nada, que estoy de más. Esas confesiones de que eres un fracaso, las quebranto. Esas confesiones de que tristeza, dolor, desesperación, encierro, no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer productivo. Medítalo, planifícalo y comienza a hacerlo. Quebranto la depresión, quebranto el desánimo, quebranto la tristeza, quebranto el lamento, el dolor, el encierro que ha producido depresión. Se rompe ahora. Padre, arranco estas vidas.
de la soñolencia, del dormir para que no querer saber nada de la vida por la depresión. Yo lo levanto, arráncalos de ese estado, arráncalos de esa condición, sácalos de esa condición, hazlos productivos, hazlos ocuparse en lo que es bueno, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que sepan entender que su condición no es la correcta ni la aceptable delante de ti, y que puedan conocer tu buena, tu agradable y tu perfecta voluntad. Y yo te pido que los ayudes a realizarse en el nombre de Jesús. Gracias por este mensaje y por esta noche. Y yo te suplico que traiga fortaleza, que traiga vida y que traiga bendición. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga a todos. Nos vemos el próximo viernes por la noche. Y aplique este mensaje y compártalo con la persona que tiene necesidad. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.